Bueno, Alejandro, ¿qué te parece la FICOP, este primer simposio? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, esto fue un sueño que se inició en una conversación, como se comentó hoy en la apertura, con el doctor Rafael Echeverría. Alguna vez iniciamos ese espacio de considerar un simposio, el primero de la FICOP, donde reuniese ni más ni menos que a estos dos hombres, a estos dos seres humanos, maestros referentes como Rafael y Julio. Sí. Y ya estamos empezando, me parece, a disfrutar y a saborear aquello que fue una conversación y hoy constituye una realidad, así que muy, muy contento de verlo. Hubo una actividad que hablaba sobre el miedo, de poder compartir con otra persona los miedos personales, o cómo se lleva uno con el miedo. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, el miedo, como bien lo plantea Julio, empieza a aparecer hoy como una emoción que es básica, primaria en el ser humano. Él después trajo la tristeza y nos invitó a dar ese paso hacia adelante, considerar el coraje. Me parece que los coaches ontológicos, más allá de la explicación neurocientífica que hoy nos dan los abordajes de las neurociencias de lo importante de las emociones, somos aquellos seres humanos y profesionales que podemos empezar a amigarnos en la gestión de estas emociones. Y si venimos de una historia donde, como bien decía Julio, lo negativo de la tristeza, ni hablar de lo negativo del miedo, a poder considerar la emoción como esa predisposición a la acción que va a abrir o no posibilidades para esa acción conforme a nuestro compromiso, me parece que es un avance enorme de poder pensarlo de esta manera. Nosotros, cuando pensábamos el simposio hace poco menos de un año atrás y pensábamos en 500 personas en sala, por supuesto que aparecía ese miedo de decir, y podremos, llegaremos, en un contexto argentino que creo que todos somos muy conscientes de que no es un contexto expansivo, sino más bien de retracción, personas que vengan de otros países, movilizar, está ya la conversación que estimule para que la gente venga. Teníamos nuestros miedos y sin embargo con el comité ejecutivo pusimos la bandera en alto, dijimos nos vamos a declarar completos teniendo una cantidad de representantes de distintos lugares, y si somos 500 ni hablar. Bueno, somos 500 ni hablar. Ahí está, perfecto. Bueno, el coaching, recién estábamos hablando con Daniel, es aplicable en todos los aspectos, o la gran mayoría de los aspectos de la vida. Se puede aplicar en una empresa, se puede aplicar tranquilamente en el deporte, pero también se puede aplicar y a veces de manera necesaria, sería vital, en el plano político. ¿Cómo ves la relación coaching-política? Yo personalmente vengo de una experiencia extensa en ese campo. No tenemos una experiencia amplia. ¿Hablas de Argentina? O... Hablo de Argentina. Hablo de Argentina. Y por supuesto que es, como en otros dominios de la vida, un acompañamiento, un abordaje, una posibilidad para el hacer política. Y concretamente me gusta mucho más hablar más que de la política partidaria, porque a veces hablamos de política y pensamos en la partidaria. Me gusta mucho más hablar en la política pública, ¿no? Si nosotros por un momento separamos la política en política ciudadana, esa política que vos haces o que yo hago, que hacemos en las distintas ciudades cuando levantamos un papel de la calle, eso es política ciudadana. Pero después viene la gestión pública, eso es política pública. Y después está la política partidaria. Yo me he enfocado y me he centrado personalmente en asistir procesos de facilitación y coaching en política pública. Y el valor agregado de que haya un coach, de que pueda asistir, acompañar a las personas y a los procesos de gestión, es un diferencial enorme, porque yo suelo decir que los coaches nos invitamos a pensar no tanto lo que hay que arreglar, que de hecho hay cosas que ir trabajando, sino aquellas cosas que vamos a dejar, ¿no? A mí me gusta pensar será el momento, en alguna oportunidad, que los líderes nos empiecen a hablar más aquí en Argentina y en todos los países que hoy están representando la FICOP, en Latinoamérica especialmente, no hablar tanto del país que vienen a arreglar los políticos, sino del país que van a dejar los políticos. Y ahí empieza a aparecer una noción de visión, y una visión que no es de una persona, sino de todo un equipo. Todo un equipo hay que construirla. Sí. La FICOP no es el resultado de una persona. Acá no fue alguien que dijo hagamos esto, lo hagamos y se hizo. Esto fue una visión. La FICOP tiene una visión, tiene una misión, tiene un conjunto de valores muy importantes, y fue una construcción colectiva, bien democrática, abierta, con liderazgo. Entonces, esto que logramos hoy en la FICOP
también se puede lograr en el ámbito público. Y la manera de ser de un coach y de hacer de un coach en el ámbito político público es muy importante. Bien, ¿crees que hay miedos a la hora de insertar el coaching en el ámbito público, como bien estábamos hablando? ¿O por qué crees que todavía en Argentina no se incentiva o no se busca poder relacionar más estos dos mundos? Muy interesante la pregunta. Yo no creo que haya miedo. O quizás desconocimiento. No, la pregunta yo me centraría en tu primera pregunta. Ok, vamos con el miedo. 2 puntos. Sí, y no creo que sea el miedo. Bien. Lo que yo sí he percibido, y es una sensación empírica, o sea, tengo el dato como para poder fundar un poco esa sensación, es que hay muchos coaches, mujeres y hombres, que tienen vocación de poder incorporarse en el ámbito público y político, y no es que tengan miedo. Lo que tienen es una manera de pensar la política y de pensar lo público a partir de sus juicios, que empiezan a encontrar en su propia estructura de interpretación la limitación para poder ser una posibilidad en el ámbito público. En otras palabras, ningún coach, por más vocación que tenga de contribuir en lo político público, podría colaborar en un ámbito de ese tipo si tiene juicios de fondo, ni hablar si son estos juicios estructurales que dicen que todos los políticos son corruptos. Exacto. Es como si llamaran a un coach mañana para poder asistir a la selección argentina y diría, no, lo que pasa es que estos jugadores ya se ganaron toda la plata, son todos unos tibios, y entonces mejor no te dediques a eso. O sea, estamos hablando de que podríamos decir de que el coach en realidad no tiene problema, la política no tiene problema con el coach, sino a veces el coach es el que puede llegar con prejuicios. La política tiene problemas con el coaching, como tiene problemas con cualquier asistencia o práctica que los invite a moverse o a abrir su esquema de pensamiento lineal. La política sigue teniendo problemas en distintos lugares que yo he estado, en distintos países. La política es elitista, pero también he visto en algunos lugares donde los políticos empiezan a escuchar un mensaje diferente de ciertos profesionales llamados coaches y abren una posibilidad, aunque chiquitita, que cuando esa posibilidad es aprovechada por el coach, corriéndose de los juicios que pueda tener ese coach, y profesionalmente ubicándose ahí como una posibilidad, lo que se abre es fantástico, porque después esa confianza es exponencial. Bien, bueno, ¿qué expectativas tenés para el correr de este fin de semana, hoy y mañana? ¿Esperás aprender? ¿Esperás que sea una consolidación de la FICOP? Sí, el aprender para un coach ontológico, digo yo, no es una expectativa, es una manera de ser. Entonces yo me arriesgaría a pensar que el 100% de las personas que estamos acá ya venimos con un ADN de aprendizaje. Entonces yo te diría que mi expectativa, más allá del sueño cumplido de que esto ya es un hecho y uno se podría ir a dormir tranquilo, mi mayor expectativa tiene que ver con la consolidación de una comunidad, que las personas que venimos acá podamos tomar conciencia, sentir en la piel, hasta en este murmullo general, que acá se ha constituido una comunidad. Bien. Empezamos esta FICOP diciendo solos más rápido, juntos más lejos. Y este fue nuestro leitmotiv, digamos, de todo el primer año. Conformar una comunidad donde juntos podamos decirle al mundo, hay una voz institucional, ya no es el decir de un coach aislado, por más conocido que sea, porque cuando el mundo complejo en el cual vivimos comienza a realizar estos movimientos que decía Julio hoy, una cosa es responder solo y otra cosa es responder juntos. Una cosa es responder solo y otra cosa es tener una voz institucional. Entonces, mi expectativa y alegría es que esta comunidad se consolide y que nos vayamos de acá sabiendo que hay un lugar que se ha creado, es un lugar que nos pertenece y que este lugar se ha conformado para emitir una voz institucional. El mundo sabe hoy que hay una federación internacional que reúne a los coaches ontológicos en todo lugar donde estos estén. Muchísimas gracias y que disfrute del resto de la jornada. Muchas gracias.